Hola, mi nombre es Wilmar Ramírez Cárdenas y les presentaré mi proyecto titulado Estrategias de termorregulación y ecología térmica de Atractus Marta en Santander, Colombia. Este proyecto es de modalidad pasantía de investigación para optar por el título de biólogo. Los reptiles son en su mayoría animales ectotérmicos, es decir, que el calor corporal depende del ambiente al no tener mecanismos fisiológicos para controlar su temperatura corporal. Una de las principales fuentes de calor proviene de la energía solar y es tomada directamente por radiación, o también pueden adquirir calor presente en su ambiente por conducción y convección. Al ser la mayoría de sus procesos fisiológicos dependientes de la temperatura ambiental, los rasgos biológicos y ecológicos de los reptiles funcionan en intervalos específicos de temperaturas, haciendo de la termorregulación un factor preponderante en sus vidas que influye en su selección de hábitat para alcanzar esos rangos de temperaturas que les permitan vivir. La estrategia termorreguladora de los animales se define como la relación entre su temperatura interna y la temperatura ambiental. Es evaluada con una regresión lineal entre esas temperaturas, donde una pendiente empinada cercana a 1 indica que el animal es termoconformista, es decir, que su temperatura corporal varía al mismo ritmo que la temperatura ambiente. Y si la pendiente es plana, o sea, igual o cercana a cero, el animal es termorregulador, por lo que es capaz de mantener una temperatura estable sin importar los cambios de temperatura ambiente. Los ectotermos nocturnos dependen más significativamente de la calidad térmica del hábitat para regular su temperatura. Durante el día o fotofase se encuentran normalmente refugiados, manteniendo la temperatura corporal en un intervalo de temperaturas preferidas, o TP. Durante la noche o escotofase, la calidad térmica del ambiente decrece. En esta fase las serpientes nocturnas llevan a cabo actividades sociales y de forrajeo, entre otras, que acarrean mayor costo energético mientras se va disminuyendo su temperatura corporal, a menudo hasta valores subóptimos. En estas condiciones son vitales para los ectotermos nocturnos la disponibilidad de microhábitats y la heterogeneidad térmica del ambiente que les brinde más alternativas para termorregular. En el caso de la ecología térmica de serpientes en Colombia, pues en nuestro país los reportes de ecología térmica de serpientes andinas son inexistentes. Solo se conoce el caso de Paternina cruz de 2016 en Atractus crassicaudatus, que es una tesis de maestría. Dicha especie es una serpiente nocturna altoandina, la cual presenta bajas temperaturas debidas a su extrema distribución altitudinal. La especie era capaz además de ajustar su TP según la temperatura ambiental, siendo capaz de comportarse como termorregulador activo o termoconformista según la temporada seca o de lluvias respectivamente. La otra especie de Atractus altoandina que se conoce es Atractus marta, la que habita en el municipio de Santa Bárbara en Santander, Colombia. Esta se encontró una población de Atractus marta entre los 2000 y 2500 metros de altitud. Esta es una serpiente crepuscular nocturna, ovípara y semifosorial, lo que lleva a plantear la pregunta de investigación cómo termorregula en su hábitat andino esta especie nocturna, ovípara y semifosorial. Entonces, el objetivo general de este trabajo fue caracterizar la ecología térmica de una población andina de Atractus marta. Para cumplirlo, se plantearon los siguientes 4 objetivos específicos que detallaré más adelante. Y se plantearon 5 competencias a desarrollar con esta pasantía. Ahora, el área de estudio estuvo ubicada sobre el flanco occidental de la cordillera oriental en el municipio de Santa Bárbara, en Santander, Colombia, a una altura de 2.387 metros sobre el nivel del mar. Este sitio presenta 2 periodos de lluvias altas de marzo a mayo y septiembre a noviembre, y 2 periodos menos lluviosos de junio a agosto y diciembre a febrero. El área de estudio corresponde a un sistema silvopastoril con abundantes rocas y pocos árboles de gran porte, siendo la especie más abundante el roble. Para la toma de datos se realizaron salidas en la época de alta pluviosidad
y en la época menos lluviosa del año 2016. En dichas salidas se realizaron búsquedas aleatorias por encuentro visual durante la mañana y en la tarde-noche. A cada individuo muestrado se le tomaba inmediatamente la temperatura corporal o TC en la cloaca con una termocupla. La temperatura del sustrato o TS donde estaba con un termómetro láser y la temperatura ambiental o TA usando una estación portátil. Seguido de esto se anotó la hora de captura, se diferenció el sexo de los individuos y por último se midió la longitud rostro-cloaca o LRC, medida con cinta métrica y el peso corporal en gramos con una pesola. Según la LRC se diferenciaron los adultos y juveniles de ambos sexos. Los análisis de datos usados fueron regresiones lineales, ANCOVAs y pruebas de T-Student o Human-Whitney según la normalidad de los datos. En total se registraron 119 temperaturas corporales de 119 individuos con sus respectivas temperaturas de sustrato y aire. De estos, 66 registros fueron en época de lluvias y 53 en época seca. 63 fueron machos con 61 adultos y 2 juveniles y 56 fueron hembras con 45 adultas y 11 juveniles. Se registraron 77 temperaturas diurnas y 43 nocturnas. El primer objetivo específico fue determinar si Atractus marta es una especie termorreguladora o termoconformista. Para esto se realizó una regresión lineal de la temperatura corporal sobre la TA para las dos épocas estudiadas. Con este análisis se encontró que Atractus marta tiende a ser termoconformista en ambas épocas, diferenciándose de lo encontrado para Atractus crassicaudatus por Paternina Cruz, la cual era capaz de alternar entre comportamiento termorregulador activo y termoconformista según la época. La diferencia en las estrategias termorreguladoras de estas especies puede deberse a las diferencias en la cantidad de datos tomados y el intervalo de horas en el cual se tomaron, teniendo el presente estudio una mayor cantidad de datos que al estar distribuidos a lo largo del día enfrentan una mayor variación de las temperaturas externas, o sea, la temperatura ambiental y de sustrato, mientras que Paternina delimitó su estudio a un horario más estrecho, que fue de 16 horas a las 20 y 30 horas, coincidiendo con el periodo de actividad de Atractus crassicaudatus, durante el cual enfrentan menores variaciones de temperaturas externas. El segundo objetivo específico fue determinar las relaciones existentes entre su temperatura corporal y las temperaturas ambientales del aire y el suelo para identificar su fuente de calor. Según la forma de obtención de calor, los reptiles pueden ser heliotermos, cuando su principal fuente de calor es la radiación solar, y ticmotermos, los que dependen del sustrato como principal fuente de calor. Para identificar la fuente de calor de Atractus marta, se comparó el valor de la regresión entre temperatura corporal y ambiental con el de la regresión entre temperatura corporal y de sustrato. Si la primera tenía mayor valor de R cuadrado, tendría tendencia a la helioterma. En caso contrario, sería ticmoterma. Atractus marta mostró tener una mayor relación entre su temperatura corporal y la temperatura del sustrato que con la temperatura del ambiente, por lo cual se infiere que la especie es ticmoterma, a pesar de que la temperatura corporal estuvo relacionada con ambas temperaturas externas. Este resultado se mantuvo para las dos épocas estudiadas. Ese mismo resultado se ha encontrado en especies de colubrios tropicales en otro estudio, según el cual este resultado muestra que las serpientes no tienen mayor habilidad termorreguladora, comprobando más que Atractus marta es termoconformista. Para el tercer objetivo específico, comparar los promedios de temperatura corporal entre machos y hembras de Atractus marta, se realizaron ANCOVAs con los datos de épocas de lluvias y secas por separado, dividiendo sus datos en dos grupos, machos y hembras, usando la TC como variable dependiente y la TS como la covariable. De manera general no se hallaron diferencias significativas entre los sexos. Al comparar por épocas se observó que en época de lluvias los sexos presentan casi exactamente la misma relación entre TC y TS, mientras que en época seca las temperaturas variaban más entre los sexos, pero no se diferenciaban en la relación entre TC y TS. Con una prueba de T-Student y una Human-Whitney
Se compararon los promedios de TC entre machos y hembras en época seca y de lluvias respectivamente, obteniendo que machos y hembras no se diferencian en su temperatura, a pesar de que las hembras alcanzan mayores temperaturas que los machos. Al no diferenciarse en la relación entre TS y TC entre machos y hembras, Atractus marta se asemejó a algunos colúbridos africanos. La diferenciación sexual en la relación TC con TS de algunos reptiles suele ser causada por diferencias comportamentales entre sexos en cuanto a la selección de temperaturas, pero el comportamiento no se evaluó en Atractus marta. El cuarto objetivo específico fue describir la variación de la temperatura corporal a lo largo del día y determinar si la temperatura corporal promedio o la estrategia de termorregulación presentan variación entre el día y la noche, los periodos secos y de lluvias o el tamaño corporal de los individuos. Este objetivo se compuso de 4 análisis diferentes. Para el primer análisis, describir la variación de la temperatura corporal a lo largo del día, se construyeron gráficas lineales con las temperaturas corporales para visualizar las variaciones diarias de estas en función de intervalos de 2 horas durante las 24 horas del día para los periodos a estudiar. Atractus marta presentó su mayor aumento de temperatura a tempranas horas del día, caracterizado por la alta variación de su temperatura a partir del intervalo de 8 a 10 horas y el aumento en el promedio de temperatura corporal entre intervalos de 6 a 8 y de 8 a 10. Ese calentamiento abrupto podría atribuírsele al tamaño pequeño de la especie, como se ha reportado en lagartijas pequeñas y en Crotalus adamanteus, cuyas tasas de cambio de temperatura eran inversas al tamaño corporal. Atractus marta presentó un patrón de amplia variabilidad en sus temperaturas corporales a lo largo del día, manteniendo temperaturas relativamente altas de promedio 18,2 grados y en la noche operaban a temperaturas corporales más bajas de promedio 14,8 grados, con una variación diaria de hasta 14,9 grados. Este rango de temperaturas fue mayor al observado para Atractus crassicaudatus, pero una vez más las diferencias en las temperaturas de estas serpientes podría deberse al mayor tamaño de muestreo de este estudio. Este patrón de amplia variabilidad ha sido observado de forma similar en la lagartija Philodactylus bordae, para la cual sugerían que adoptaba una estrategia euriterma con un intervalo general de variación de 12,5 grados en la temperatura corporal. Al haber estudiado las temperaturas de diferentes temporadas y de todo el día, se puede corroborar la estrategia euriterma para Atractus marta, mostrando los amplios rangos de temperaturas corporales según dichos factores. Para evaluar el efecto de la temperatura de día y noche, se clasificaron las temperaturas en diurnas y nocturnas. Una vez clasificadas las temperaturas, se usó una ANCOVA de pendientes separadas, observando el efecto en la temperatura corporal y usando de covariable la TS. Con eso se observó que la relación entre TC y TS es diferente entre el día y la noche, y una prueba de Ullmann-Whitney mostró que las medias de TC diurnas y nocturnas son diferentes, con temperaturas más altas en el día que en la noche, como se ve en la tabla inferior derecha. Las temperaturas corporales estuvieron más relacionadas con el sustrato en la noche que en el día, mostrando que Atractus marta se enfría al mismo ritmo que el sustrato, comprobando que no tiene capacidad de termorregular. Para identificar si hay variación de la temperatura corporal entre época seca y lluviosa, se usó una ANCOVA de pendientes separadas con los datos agrupados en lluvias y seca, usando la TC como variable dependiente y ecovariable la temperatura de sustrato. Este modelo muestra que la relación entre TS y TC es diferente según la época. Al comparar las medias de TC entre las dos épocas usando una prueba de T. Welch, se observó que las temperaturas corporales difieren entre épocas, teniendo las serpientes temperaturas corporales más altas en época seca que en época de lluvias, como se ve en la tabla de abajo a la derecha. La temperatura corporal promedio de Atractus marta varió según la época estudiada, diferenciándose de la otra serpiente andina del género Atractus crassicaudatus
cuya temperatura promedio en campo fue constante entre las épocas en que se estudió, en el horario crepuscular en que fueron estudiadas. Para identificar si hay variación de la TC de acuerdo al tamaño corporal de los individuos, se evaluó de manera general el efecto de la longitud y del peso con una regresión lineal para analizar si la temperatura corporal dependía de la longitud rostro-cloaca o del peso corporal. Este último no tuvo efecto alguno, mientras que la longitud sí tuvo efecto en la temperatura corporal. Por eso se analizó esta relación mediante 4 ANCOVAs que agrupaban los datos en diurnos y nocturnos, realizándola para ambos sexos en ambas épocas. La relación de la longitud con la temperatura siempre fue diferente entre el día y la noche para ambos sexos en las dos épocas, pero la temperatura corporal solo presentó relación con la longitud de las serpientes en el caso de las hembras en época seca durante el día. Atractus marta, al ser una especie pequeña, posee una inercia térmica, es decir, sus cuerpos tienen poca capacidad de retener calor, pero esto también les permite ganar calor más rápido. Por este efecto, las serpientes jóvenes pueden adquirir calor más rápido que las serpientes adultas y aprovechar mejor las temperaturas más altas de la época seca. En dicha época fue cuando se observaron más juveniles en el día, lo que pudo haber permitido que se observara esta relación inversa. De este trabajo se concluyó que, primero, Atractus marta es termoconformista a lo largo del año, estando su temperatura corporal influenciada directamente por las temperaturas de sustrato y ambiental. Atractus marta es tigmoterma y no presentó diferencias significativas en la temperatura corporal entre machos y hembras de la especie entre épocas. También que, dada la evidencia encontrada, Atractus marta presenta una estrategia euriterma al soportar un amplio rango de temperaturas corporales. En la noche, Atractus marta se enfría al mismo ritmo que el sustrato, mostrando una mínima termorregulación cuando no hay microhábitats disponibles de los cuales obtener calor. Que la relación entre las temperaturas corporales y de sustratos de Atractus marta varió según la época estudiada, junto con la temperatura corporal promedio, con temperaturas más altas en época seca. Finalmente, que hubo una relación significativa entre la temperatura corporal y la longitud de Atractus marta, no significativa en machos, mientras que en las hembras tenían una relación inversa de día en época seca. Como recomendaciones finales, recomiendo dos cosas. Primero, entonces, evaluar la temperatura de preferencia junto a más índices de la termorregulación, como la calidad térmica del hábitat, la precisión y la eficiencia de la termorregulación, para entender de manera más precisa su ecología térmica. Y segundo, recomiendo estudiar el uso y la selección de hábitats para dar más contexto a los resultados obtenidos en este estudio. Muchas gracias.